Muy buenas tardes, soy Macarena Ripamonte y les doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Son las exactamente 19:05, las 7:05 horas, y vamos a partir con un nuevo programa de Un Tecito en Plaza Viña. Como ya saben, el objetivo de este programa es un poco poder conversar de manera informal y poner diálogos y temas importantes sobre la mesa y para que sean parte de la discusión pública. Pero no lo hacemos de cualquier forma, sino mediante estas plataformas que nos permiten un poco discutir entre nosotros, que ustedes colaboren y que también interactúen con los diferentes invitados que tenemos. Vamos a partir esta jornada hablando, siempre lo hacemos, recordando a las víctimas de este terrible virus, el COVID-19. Ya van más de 239.000 contagiados y alrededor y más de 4.000 víctimas fallecidas en nuestro país. Nuestra región y principalmente nuestra comuna Viña del Mar ya tiene una semana con medidas de confinamiento, tenemos una cuarentena. Hay algunos que dicen, y bueno, el día de hoy creo que tenemos una semana más de cuarentena. Algunos dicen que se ha cumplido súper bien, otros dicen que no tanto, pero la realidad es que en muchos lugares de nuestra comuna hay personas que todavía no tienen las condiciones materiales para afrontar de manera correcta esta cuarentena, ¿no? Que no pueden quedarse en casa. Pero bueno, a lo que venimos hoy día, no voy a estar sola, tenemos un súper tremendo invitado. Él es actor chileno, cantante de cueca, me soplan por ahí que también es poeta, parece, y además es padre de una hija súper hermosa, así que dejamos con ustedes a Nicolás Poblete. ¿Cómo estás, estás, Nico? Naka? Bien, ¿y tú? Súper bien. Qué Cuéntame. bueno, gracias por la invitación. Oye, gracias a ti, me imagino que debes tener una agenda súper ocupada, gracias por haberte hecho un espacio para venir a este programita chico, local de Viña del Mar, gracias por eso. De nada, pues encantado de poder compartir. Oye, excelente. Bueno, Nico, el título un poco hoy día de la convocatoria es hablar del arte, ¿no? Del arte como una herramienta vital para poder soportar esto, la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que hace tiempo tenemos como país, no solo por el COVID-19, sino yo diría, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que es desde el 18 de octubre. De alguna manera creo que se han caído un poco todos como los paradigmas que teníamos antes. Un poco vivíamos en el trajín de la vida y de algún momento estalla el 18 de octubre, una revuelta popular importante que deja un poco el país de cabeza o el país derechamente parado, no sé cómo lo evalúas tú, pero se cayeron muchos paradigmas económicos que nosotras y nosotros pensamos que quizás nunca iban a cambiar, el rol del Estado. Por otro lado, hay muchas personas que nunca, y esto lo conversábamos en los cabildos ciudadanos, habían personas que decían, nunca pensamos ver de nuevo a los militares en la calle, por ejemplo, otro paradigma que se cayó y luego viene la pandemia. Todo esto en menos de un año. Y hoy día estamos sin salir de nuestras casas, cuidándonos para cuidar nuestra propia vida y la de los demás, las vidas de las personas que nos rodean. Un poco cómo tú has vivido todo este tiempo. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que como todo el mundo, y como tú lo vienes mencionando, han sido cambios súper importantes, abruptos y más que radicales, sumamente colectivos. Entonces, inevitablemente todos pudimos apreciar esto, porque efectivamente el cambio mismo o la política o el discurso o lo que venía denunciando las personas viene de hace siglos. O sea, si uno se remonta como a la desigualdad y a la injusticia social y tal vez sin mal pensar, pero a eso intencionado de tener una masa no tan informada o no tan bien educada en pos de tener mano de obra barata, en pos de tener un sistema de crecimiento social que va enfocado económicamente hacia unos pocos. Y no quiero sonar con esto como político, para mí, quiero, antes que profundizar en esta conversación, creo que mis ideas o lo que yo pienso, lo que podamos compartir hoy, están totalmente alejados de cualquier lugar partidístico político. Más bien
no puedo decir no político, porque lo es muy político. El hecho de pensar en sociedad, de querer crecer, es de por sí algo muy político, pero no tengo ninguna No intencionalidad partidista. partidista Oye, porque no pertenezco a ningún partido por lo demás. Lo que tú dices es vital. Muchas veces, cuando partieron los cabildos ciudadanos, por ejemplo, en Viña del Mar, en Concón, en varios lados donde yo participé, bueno, yo llegaba como operadora del derecho un poco a explicar de qué se trataba este librito azul que se llamaba Constitución y por qué tenía muchas cosas que eran malas en mi rol como de divulgación del derecho. Mm. Y, y muchas personas hablaban, no, de que no hay que hablar de política, y yo les decía, la raíz de la palabra política viene de politicón. Son politicón, persona política. Todos somos políticos, todos tenemos una dimensión. ¿Qué es ser político? Es preocuparse de lo público. Y la política, yo les decía a las personas, tiene que partir en los barrios, tiene que partir en los lugares que nosotros habitamos, de conocer al vecino, ¿no? Antes del 18 de octubre, de repente teníamos un vecino que no sabíamos quién era, cómo se llamaba, y de alguna manera los primeros atisbos Sin fueron duda. esos cabildos en que nos empezamos a juntar, un poco primero como catarsis, pero luego a todos ver diferentes injusticias que veíamos y cómo finalmente eran súper colectivas. Pero eso que tú dices es importante. La política es preocuparse de lo público y de alguna manera, por la fuerza, con el garrote, de alguna manera nos enseñaron a que eso no se discutía en la mesa, que de eso no se habla. En los programas de televisión, ¿te acuerdas? Tú antes Mm. prendías la televisión en la mañana y habían puros, ni siquiera eran matinales, eran como programas que veían la vida de las personas. Entonces, como que todo ha cambiado un poco y la gente se ha vuelto mucho más política de alguna manera. O sea, sin duda yo creo que, y ni siquiera como a nivel lo hemos podido apreciar, no es algo que uno diga está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo. Y si uno se va a lugares, no sé, más extremos, ha sido mucho peor y no hemos hecho nada como humanidad. Entonces, yo creo que más allá de pensar en nosotros, en lo que sucede en Chile y todo, que obviamente que hay que hacerlo, hoy en día, y por qué lo ligo al tiro como con lo que pasó con la pandemia, con lo que estamos viviendo, es que esta forma de vivir, de enfrentar el mundo, de ocupar nuestros recursos, de qué manera nos educamos, es algo vital y parece que nos tenemos que poner de acuerdo toda la humanidad, no es como cada país hace lo suyo, ¿cachai? Ya no funciona tanto eso, creo yo. Y por otro lado, siento que es muy importante eh, permitir una educación tal de que entreguemos herramientas a cada persona, a cada individuo, a poder tener una lectura adecuada de cuál es su entorno político, geográfico, social, y ser capaz de discernir qué puede aportar él como individuo, ¿cachai? Como hay muchas cosas, yo pienso como en las falencias sociales que tenemos, o como sociedad o política, más allá de echar y seguir echándose la culpa de quién lo hace mejor, quién lo hace peor, es momento como de trabajar juntos, de ir por un sentido común y efectivamente ser generosos en eso, como el título de nuestra conversación lo dice, es súper importante entregar herramientas que nos permitan leer lo que hay a nuestro alrededor y en base a eso, cómo nos podemos desarrollar. Y, y creo que desde el 18 de octubre en adelante, y más aún hoy, ha quedado demasiado en evidencia que esas herramientas no solo no contamos con ellas a niveles socioeconómicos bajos, sino que los vemos también a niveles de gente que está tomando decisiones o de grandes instituciones, como, a ver, sin ser un crítico ni nada más, ni nada con esa intención. Por ejemplo, si hablamos de canalizar cosas, de poder discutir, de plantear cosas para poder conversar, para poder generar diálogos, a mí se me ocurre siempre, y bueno, es lo que he hecho, que un gran camino, una muy buena forma de hacerlo, respetuosa, desde un lugar pacífico, desde un lugar que invita al diálogo, es el arte, es el teatro, es la poesía, es la música,
es la danza, son las intervenciones, las cosas que nos hacen pensar, reflexionar como sociedad y conversar, ya van a generar un crecimiento. Entonces, por ejemplo, yo digo, ver acciones artísticas que sean catalogadas como incitación a la violencia, cuando es todo lo contrario, cuando es como una canalización, estáis juntando un grupo de mujeres que podrían estar quemándolo todo, y con justa razón. Sin embargo, deciden escribir un texto crítico, hacer una coreografía y salir a la calle a bailarla. No ver en eso una madurez, un proceso, una transmutación de algo energéticamente horrible que es el abuso, Terrible. transformado en un acto artístico, social, pacífico, ver en eso una, una incitación a la violencia, a mí me da cuenta de que la ignorancia es transversal. Y no Oye, entiendo cómo una institución puede exponerse a tal manera de decir, insólito, no entendemos. insólito. Para las personas que se han conectado, un poco para hacer una traducción de lo que estamos conversando y para los que se integran, hace un par de semanas, un par de días creo yo, Carabineros de Chile anunció una querella en contra de las tesis, un grupo de mujeres de acá, de la región de Valparaíso. Un saludo a la Lea por si está ahí, una querida amiga. Ellas hicieron, como decía el Nico, un acto performativo, ocuparon el arte como un espacio de diálogo, de discutir con la realidad que se estaba viviendo en un momento. Hicieron una canción, un baile, una coreografía que no recorrió y que no impactó con una potencia terrible no solo Chile, no solo Todo el Valparaíso, sino el mundo. mundo entero. Hubo mujeres detenidas en el resto del mundo por realizar esta coreografía, y en ese sentido, Nico, es insólito porque para algunos que tenemos parámetros como éticos o morales nos parece insólito, como cómo es posible que algo como esto pueda terminar redactado en una querella en el Ministerio Público. No tiene sentido. Pero por otro lado, como para poder entender esto, de alguna manera, y te lo digo siempre desde la perspectiva lateral del derecho, pero, por ejemplo, los estudiantes de derecho entran y dicen, hoy yo quiero entrar por la justicia, para ayudar, qué sé yo, porque hay muchas injusticias, pero el derecho también tiene una forma de eliminar de manera muy eficaz las amenazas. Y yo creo que el derecho lee lo que hicieron las tesis de manera fabulosa, ese acto performático, como una amenaza para instituciones que hoy día son vigentes, para instituciones que hoy día creo que tienen que ser reformadas, como es la institución de Carabineros, en términos no solo de eficacia y de eficiencia institucional, sino de también cuál es el rol que juegan en este nuevo Chile, como qué es lo que tienen que hacer los Carabineros de Chile, qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas de Chile, cuál rol juegan para nosotros los ciudadanos, nos defienden, en qué términos. Entonces, ellas se volvieron una amenaza y el derecho sabe ocupar muy bien esos instrumentos y de alguna manera neutralizarlas, como no hagan esto porque en el fondo Sí, ustedes significan una amenaza. yo Así no es como lo soy, veo yo. yo no soy un experto en leyes, ni estudié leyes, ni Claro. mucho menos, pero está claro que hay leyes que están hechas, están hechas por algunas personas. Entonces, de eso habla lo mismo, ¿cachai? La ley no está entendiendo lo que significa hacer eso. Una ley o cualquier cosa que tome algo, a ver, lo voy a plantear de otra manera, como algo que es una crítica constructiva a mejorar un respeto y una interacción social entre una institución que debiese velar por el resguardo del ciudadano, como algo que pretenda pensar o repensar cómo mejorar esa relación, puede ser tomado como algo no más allá de querer aportar, de querer crecer y de querer mejorar. ¿Qué hay en esas cabezas que piensan que el rechazo a eso va a ser el resguardo de tu institución? Todo lo contrario, el resguardo de tu Todo lo contrario. institución va a ser aceptar, leer, dialogar, conversar, crecer. Y así en el Estado, así en este caso que estamos hablando como un ejemplo puntual, lo de Carabineros de Chile, que sin duda es una institución que merece mucho respeto y que sin duda hay mucho funcionario de la institución que entra por un crecimiento social. Yo Claro. pienso en la gente de la ruralidad, pienso en la gente de provincia que entra en una escuela de carabineros porque realmente
es un despegar, es algo positivo para su familia, y así hay mucho. Entonces yo no puedo meter a todos en el mismo saco, ¿cachai? Lógico. No es bueno No hacer puedo eso. no puedo decir que son los mismos los carabineros de cualquier región, con los de Santiago, con los que tienen sitiado a comunidades mapuches, no sé, y ahí también tampoco puedo echarle la culpa a ellos, ¿cachai? Porque hay una orden, hay un creer en algo, en una institución, entonces hay que ir más allá. ¿Cuál es el fin? Porque se toman Exacto. ciertas medidas. ¿Qué intereses políticos o qué intereses económicos o sociales hay detrás de tener una institución como Carabineros de Chile persiguiendo constantemente hace más de 100 años y sitiando a las comunidades mapuches? Eso es preguntarse cómo las cosas. Yo no estoy en este minuto atacando a Carabineros. No estoy tomando un partido por el pueblo mapuche, que sí lo respeto y que sí creo que hay mucho que aprender de ellos y de dejar de inventar terrorismo donde no lo hay. Pues, bueno. O sea, Lógico. ¿cachai? Creo que en ese sentido tenemos mucho por aprender y por dialogar y por conversar. O sea, ponte tú, por poner un ejemplo cualquiera. Hace un tiempo subí una campaña para poder ayudar a ciertas comunidades de Curarrehue, Tolten, en la Araucanía. Y me escribe un gallo, que no le respondí, pero por poner un ejemplo, me escribe un gallo y me dice, confirmado. Esto del confinamiento social enferma a las personas y hace que la gente con un CI bajo se vuelva Claro. de extrema izquierda. Y digo, ¿cómo una persona me puede insultar de esa manera cuando lo que yo estoy haciendo es lo más parecido, por último, a un gesto cristiano? Claro. ¿Qué tiene que ver eso con un color político? ¿Cachai? Entonces, estamos muy confundidos como país, y como país, si no entendemos que tenemos que trabajar en conjunto y que todos formamos y habitamos este territorio. ¿Cómo yo no voy a querer o no voy a permitir que mi territorio o que el territorio que yo comparto no lo habite gente que no piensa como yo? Puta, soy un potencial genocida, entonces, ¿no? Lógico. ¿Cachai? O sea, creo que ahí hay mucho por crecer y volviendo como más a la base de nuestra conversación, es la importancia de ver en el arte, en el diálogo, en la comunicación, en la interacción con el resto de tu sociedad, ver una herramienta de crecimiento fundamental del desarrollo social y humano. Y eso es lo que no pasa en este país. Oye, Nico, a propósito de lo que dices, una cuestión bastante impresionante que yo me doy cuenta es lo que pasa en las redes sociales, como a propósito del no saber discutir. Próximamente, y espero, y eso ya a color personal, espero que cobijemos un nuevo proceso constituyente. Para mí es una cuestión que en términos personales resulta súper importante. Creo que tiene que haber una refundación del país justamente en un diálogo, y creo que la Constitución permite eso, ponernos a dialogar con las personas que tenemos enfrente y que quizás no compartimos las mismas ideas. Pero si no tenemos la capacidad de conversar con las personas que tenemos enfrente y que piensan distinto a nosotros, era un poco lo que tú dices, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los sacamos del país? ¿Los matamos? No, un poco nos volvemos en algo que no queremos ser y que criticamos por muchos años, ¿no? Entonces creo que la instancia de la nueva Constitución podría permitir este diálogo como súper fecundo. Pero una cuestión es lo que pasa, y decía antes, con las redes sociales, como se genera este efecto que ha sido conocido como las burbujas de eco. Un poco yo tengo mi espacio en mi red social, mi territorio, por decirlo de alguna manera, y agrego a los que piensan igual que yo, sigo a los que piensan igual que yo, y al resto lo bloqueo, lo elimino, y finalmente empiezo a mantener diálogos únicos y me empiezo a relacionar con solamente personas que piensan exactamente igual que yo, y en algún momento mis ideas no se controvierten. Nadie me dice, oye, nunca hay un ejercicio crítico personal de decir, chuta, ¿y por qué pienso lo que pienso? Y si estoy equivocado, y si quizás todos me están diciendo que la inmunidad de rebaño, no sé, no sirve por algo, será, quizás yo estoy equivocado, como ese ejercicio no empieza a existir de alguna manera. Entonces, creo que, no sé si es tu opinión igual, pero ¿cómo ha pasado también en la pandemia?
porque relacionando estas tres cosas, hoy día nos comunicamos así, pues, ¿cachai? Como estoy con el Nico Poblete, actor súper conocido, pero porque tenemos la posibilidad de estar conectados por un computador, ¿cachai? Desde lejos, hay menos contacto, menos afecto, menos de mirarnos realmente a los ojos. Entonces, ¿cómo creéis que se vaya a dar ese desarrollo de pensar las ideas? Y sobre todo pensando en un momento constituyente. Yo creo que en ese sentido, y algo tal vez bien personal, creo que el desarrollo del futuro de nuestro país y por ende del mundo entero, y que cada país está haciendo, está repensándose, Sí, claro. Si es que hay algo que yo no creo tanto, en lo que no tengo tanta fe, es en delegar nuestras demandas. Vale. Creo que es súper importante, sin duda, un proceso constituyente, invitar a todos a redactar las bases, por así decirlo, poéticas o de la poiesis de nuestro país, de quienes somos, definirnos quiénes somos como territorio y como sociedad. Creo que no sé si los grandes cambios a los cuales estamos postulando vayan a suceder en la medida en que nosotros hagamos la nueva constitución y lo sigamos delegando. Exacto. Por ejemplo, si yo hablo de descentralizar, y si es que hay algo que a mí me preocupa mucho, es que podamos habitar el territorio y que en cada comuna, en cada región, aunque sea muy rural, hay un buen colegio, hay una buena salud, que tú puedas habitar este territorio y que no sea una limitante la educación o la salud en cualquier lugar donde estemos parados en Chile. Si es que para mí eso es una demanda, me voy a quedar esperando 15, 20 años más a que eso suceda, habiéndolo delegado, o agarro yo a mi familia y me voy a vivir a algún lado y junto gente, y junto a la gente que está en las calles demandando, y junto a la gente que tiene ganas de trabajar y que cree que se puede educar de otra manera, y hacemos cosas, y nos juntamos con fundaciones, y agarramos plata del gobierno, y agarramos plata del sector privado, y incluimos a las comunidades. Yo creo ahí que hay hartas aristas, ¿cachai? Hay hartas cosas que hacer. Hay una que es la capa como constitucional, hay otro que es la capa legal, hay otro que es la capa política, como institucional, burocrática, municipal, etcétera, gobiernos regionales, y otro está la iniciativa que tengamos cada uno. O sea, yo soy papá, ¿qué le quiero dar a mi hija? Tengo este discurso de descentralización, pero sin embargo me quedo viviendo en Santiago y trato de meterla a un colegio, o agarro mis cosas, me voy a otro lado y trato de formar o de ayudar ¿cachai? No sé si se entiende el punto al que voy. No, lógico. O sea, Creo que depende mucho de las acciones que tomemos nosotros. es que eso es clave, porque, por ejemplo, y vuelvo a la idea de los cabildos ciudadanos y esta idea como de la Constitución, que yo estoy un poco ahí, me desarrollo, entonces un poco desde ahí me sitúo. Pero muchos decían, ¿qué es lo que se tiene que cambiar en la Constitución o qué cuestiones tenemos? Y yo les decía, mira, hoy día tenemos muchas cosas que hay en la Constitución que no se cumplen, partiendo por el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, que está ahí, articulado, bonito, 19, número 8, tú lo podéis buscar, librito azul, ahí lo tengo por acá, y no se cumple. No se cumple, hoy día tenemos aquí mismo en la región zonas de sacrificio, imagínate, no se cumplen. Y hay cuestiones que se cumplen a ultranza, por ejemplo, los derechos de las aguas de los privados. Esa cuestión no se deja de cumplir, ¿cachai? Entonces todos me decían, bueno, entonces, ¿para qué cambiar esto? ¿Qué? Y yo les decía, bueno, una cuestión que debe atravesar a nuestro Estado debe ser que nosotros debemos tener formas de agenciamiento, de participación intermedia diferente. Yo les decía, esto se trata de entender que como seres humanos, como habitantes de estos territorios, primero tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ir a comer. O sea, tenemos que comer, entonces tenemos que sacar plata de algún lado. También tenemos que pasar tiempo con nuestra familia. Pero también, como ciudadanos, tenemos que hacernos parte de lo público, un poco lo que hablábamos al principio. Y ese es un deber que tenemos nosotros.
Y eso pasa por entender, de participar, por ser personas activas dentro de la participación del Estado. No votar por alguien cada 4 años y que te represente y olvidarte. O sea, un poco yo les hacía esa analogía con el Uber en ese tiempo, les decía a las personas. Sentimos por todos estos años que hemos ido en el asiento de atrás y que pagamos y que luego nos bajamos. Y de alguna manera tenemos que ocupar esta oportunidad para pasar al asiento de adelante. No sabemos manejar, no sabemos, es difícil como vincularte con los demás, ponerte de acuerdo con ideas chiquititas para proyectos pequeños. Todos pelean, es difícil, pero hay que empezar, es difícil, pero hay que empezar a aprender. Como yo creo que ese es la idea principal de tener una nueva constitución, y era lo que les decía. Y eso yo lo titulaba como el reparto del poder, como ciudadanos también tenemos algo que ver en este Estado. Entonces, y no puede ser que solo signifique votar cada 4 años. Algo más tenemos que hacer. Tiene mucho que ver que todo se junta un poco con los niveles de herramientas educativas que podamos tener, porque creo yo que es súper importante respetar al otro. O sea, en esto de que lo tenemos que construir entre todos, eso quiere decir que tú también aprecies y valorices el discurso de la otra persona, no que compitamos, como, oye, pero si esa wea obvia, como lo que yo te estoy diciendo esto, y es lo que pasa finalmente hablando hasta con los mejores amigos, como tampoco puede ser que sea más válido el discurso de la persona que tiene mayor currículum académico, que puede ser, obviamente, una mejor guía, con una mejor perspectiva, porque va a tener mejores herramientas de análisis por su paso por la academia, ¿cachai? Pero no puede ser que solo se le pueda escuchar a él y no se le pueda escuchar a la persona que no sacó el octavo básico, pero que sabe cultivar su tierra como nadie, o que sabe ir a barrer la calle, ¿cachai? Esa persona no puede sentirse con menor opinión que el que viene de Harvard, o de Cambridge, o de Oxford, o mencionemos lo que queramos, o de la Universidad de Chile, o de la Adolfo Ibáñez, o de lo que sea. Tenemos que dejar de creer que somos más bacán que lo otro porque tenemos una carrera universitaria. Y que no puedo escuchar a la persona que está barriendo mi calle cuando la persona que está barriendo mi calle me puede salvar la vida tal vez un día. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, no podemos seguir creyendo, está bien, si queremos educarnos y queremos invertir en nuestra educación, bacán, ¿cachai? Pero esa no puede ser una fórmula de subsistencia, de traspaso de clases sociales, ¿no? O sea, hay mucho por aportar y todo el mundo tiene algo que enseñar, que compartir con el otro. Entonces, es una invitación un poco a lo que pasa en los cabildos, a lo que pasa en las juntas vecinales, ¿cachai? Que es que el desarrollo tiene que ir de la mano de lo local, de cuál es tu patrimonio, de cuál es tu cuadra, de cuáles son tus amigos, dónde te criaste, cuál es tu barrio. Si no entendemos eso como sociedad y como política, porque eso es la política, lo que hablábamos un rato, vamos a seguir medios perdidos. Todo el rato. Hoy estamos con Nicolás Poblete, actor, poeta, cantante, guitarrista. No sé, en verdad, Nico. Supe que erais un poco poeta. Vi un par de videos ahí, tengo que confesártelo, antes de entrevistarte. Me gusta mucho leer poesía. No me considero un poeta, escribo poesía y todo, pero desde niño me gusta mucho la literatura chilena. Uh-huh. He tenido la suerte de leer a los poetas surrealistas, a la familia de Roca, a Carlos de Roca, Pablo, a la Binet, su mujer, a Teófilo Cid, a Jorge Telier. Me gusta mucho la poesía chilena, a Huidobro. Soy un gran amante en ese sentido de nuestra cultura local. Me gusta mucho la música, el folclore. Me dediqué muchos años a la investigación del folclore y un poco a su fomento también. Compartí muchos años con grandes músicos y poetas de la cueca, y eso me llevó a recorrer Chile también y aprender de nuestra poesía y de nuestra sociedad, de nuestro campo. Por eso mismo también desde ese lugar es donde logré apreciar mucho todo el valor y todo el patrimonio intangible que hay en nuestra ruralidad y lo importante que es rescatarlo, conservarlo y apreciarlo.
es mentira que Chile no tiene identidad, es mentira que, ¿cachai? O sea, no podemos dejar que, no podemos seguir creyendo eso el resto de nuestra vida. O sea, lo que hay en nuestra provincia, lo que hay en nuestra ruralidad es súper importante y hay que valorarlo realmente, hay que dignificarlo, hay que apreciarlo, hay que conservarlo. No puede ser que sea igual ir a vivir, estar viviendo en un sector de Reñaca que en un sector de alguno de los cerros de Valparaíso, que en un sector de Navidad o que en un sector de Litueche o más al sur o Chiloé o Parinacota y así. Nuestro territorio es muy distinto, nuestras culturas son muy distintas, nuestros patrimonios locales son muy distintos y si no logramos identificar cada una de esas cosas y que cada una de las personas que viven en esas comunidades sepan entenderlo y apreciarlo, en vez de estar metido en un lugar y decir, ¿por qué nací acá? Y no nací en la mitad de Santiago, no sé, pues. Apreciemos lo que tenemos, donde estamos, más ahora. Ahora yo creo que cobra más sentido, ¿cachai? Como todo se evidencia más, la gente que tiene menos recursos y que lo está pasando realmente mal, lo está pasando muy mal nomás, po. Y los que tenían Pucha, un poquito de lo que agarrarse probablemente se sienten muy agradecidos hoy en día porque tienen un terrenito donde tienen su huertita, donde tienen sus animales, gente que hace 6 meses les decían que eran miserables, hoy en día están cagados la risa porque tienen tranquilita. leche, tienen para hacer su queso, tienen para amasar su pan, no sé, ¿cachai? O sea, ¿cuáles son las cosas importantes de la vida? Yo creo que todo esto nos invita a reflexionar sobre eso, el movimiento político, el movimiento, lo que ha pasado filosóficamente en el interior de cada uno con el encierro. Eh, Criminalizar un movimiento social es lo más absurdo que se ha podido ver, ¿sí? O sea, hay formas y formas, hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo nunca. Yo personalmente no estoy de acuerdo en la violencia, pero violencia, ¿qué es violencia? Violencia tal vez no será dejar durante años a pueblos enteros sin agua. Violencia no será tal vez acosar a comunidades enteras y quitarles sus tierras, no será botar bosque nativo y tapizarlo en monocultivo, no será contaminar con desechos, no sé, pues, ¿qué es violencia? O sea, O sea, esa yo creo que es una pregunta que urge hacerse, urge hacerse. Eh, Muchas veces nos dicen que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. En el fondo se nos deja vedado a todos nosotros poder alzar un poco las ideas personales que tengamos, reivindicar los derechos que creamos que tenemos, que son de nosotros como ciudadanos, ciudadanas. Urge hacer eso. Oye, Nico, me están haciendo una pregunta, dice, o un comentario. A ver, dice Fernando Echeverría, la pandemia nos ha mostrado la importancia de grupos humanos que estaban invisibilizados, que han pasado a ser fundamentales. ¿Qué opináis de eso? es como mi vida en el arte, es el título de un libro de un gran teórico del teatro chileno, Stanislavski. Eh, Me toca súper de cerca porque imposible no ser autorreferente en este sentido, pero eh, por ejemplo en el arte, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Hay muchas instancias, hay muchas agrupaciones de solidaridad, de fundaciones, tanto en la música, en la cultura, en ayuda sanitaria, en ayuda humanitaria. Se ha dejado ver lo que hay y eso es súper positivo, es como esperanzador, ¿cachai? Pero también es dejar de ver, y por qué vuelvo al título, como la importancia del arte. Eh, no somos entretenimiento, no somos entretenimiento para ser rentado, además, como yo pido plata y la devuelvo y se me mide en base a cuántos públicos llevé, no a lo que logré hacer pensar a una de las personas que estaban en el público. Entonces, por ejemplo, no sé, la gente piensa en los actores y dice, ah, las teleseries, qué sé yo. Pero nosotros, más allá de eso, tal vez ha sido nuestro lugar para poder subsistir, ¿cachai? Estos años.
cosa que ya es cada vez más difícil e incierta también, ¿cachai? Pero ¿cuál es la labor de nosotros? Como hacernos pensar. eh, es, eh, Eso está invisibilizado también. Entonces, de ahí tú tenés países como Alemania, como Francia, donde presentan a la cultura como, como bienes de primera necesidad. Y está claro, económicamente no nos podemos comparar, pero el desarrollo económico va a mejorar también en la medida en que el desarrollo cultural y social también crezca y sea más generoso. O sea, pensar que yo tengo la papita para hacer plata y no compartirla, no me va a hacer, no me va a llevar a ser una persona más rica ni más feliz. Todo lo contrario, me va a llevar a tener gente que me compita al lado. No sé, miles de las miserias que nos estamos viendo ahora. Hay un modelo que no estamos diciendo quebremos el modelo, no somos antisistémicos, pero ocupémoslo bien, ocupémoslo con ética. Probablemente el gobierno de elecciones y de cómo el manejo de la política, de los gobiernos en todo el mundo, los sistemas de intercambios monetarios, económicos, probablemente funcionarían súper bien si es que no estuviera de la mano de gente tan ambiciosa o tan enferma, tal vez, ¿cachai? Eso, no creo que haya que romper el sistema. Tal vez funcionaría igual, seguiría funcionando bien, pero de la mano de la gente un poco mejor educada, con un poco mayor de ética, con un poco mayor... es raro, porque hay gente que además va a la iglesia los domingos. Claro, son Es como que contradicciones. nunca hubieran entendido el evangelio que les vienen leyendo desde Eso, kinder. eso siempre me he preguntado, eso siempre me he Por preguntado. último, Por por último, último, ¿cachai? oye, pero yo creo que, o sea, sin duda que una de las bases de esta cuestión es la educación. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, pero hay personas súper bien educadas en términos formales, súper bien educadas, posgrados, como decías tú, en Sí. Bristol, York, Harvard, pero que de repente tienen puestos de poder importantes y son capaces de decir, no tenía conocimiento del hacinamiento y la pobreza que había en Chile, como, porque no tienen como un contacto con la realidad, como que Eso, siento por eso que te digo, pues el parámetro de la buena educación no tiene que ver con eso. Para mí es una persona que haya tenido el acceso del mundo a lo que tuvo, es un mal educado igual. Sí, el ser bien o mal educado no tiene que ver con clase social ni con condición. Oportunidades sí van a hacer diferencia. O sea, la oportunidad de una persona con menores recursos va a ser mucho más difícil que la oportunidad de educarse bien de una persona con mayores recursos. Pero yo lo que digo es que la mala educación es transversal. sí, No tiene que ver con condición socioeconómica, exacto. lamentablemente. O tal vez bueno saberlo, porque no es algo que tengamos que, hagámonos cargo de la gente que no tiene plata para que se eduque bien, no, po. Eso, Hagámonos cargo también de la gente que tiene plata para que se eduque bien también. me encantó esa cuña, está muy buena. Oye, llega otra pregunta, dice María Eugenia PG. ¿Se les ocurre cómo desde las artes puede afrontarse de mejor forma la pandemia? Pregunta, dice. Me encanta la instancia, saludos para el Nico y para ti, Maca, ambos son unos bacanes. Buena, Eh, María Eugenia. Muchas gracias. Sí, sin duda, yo creo que el arte desde ya es un canalizador, sirve desde, no sé, así como mantener, a ver, para no ser tan obvio, porque yo te puedo decir como si leer un libro va a ser bien, y ver una buena película va a ser bien, crear una música, aunque sea mala, aunque no la compartáis con nadie, pero cantaste una canción, inventaste una canción con tu hijo, con tu hermano, tocaste una guitarra, un tambor, viste algo, cualquier consumo o canalización de un sentimiento a través del arte ya es un beneficio, por donde se le mire, ¿cachai? Algo que te lleve a sentirte mejor en un determinado momento, sobre todo ahora que es tan complicado, es un gran elemento. Y por otro lado, no sé, por ejemplo, a ver, a cualquier persona podría parecerle insólito de trabajar en la pega que sea, pero viéndose en el confinamiento, tenés que verte obligado todos los días a mantener tu casa limpia, a limpiar el water, a, a que esté todo impeque, ¿cachai? Y a una persona podría ser terrible meter las manos al water para limpiarlo. Y a mí, por ejemplo, que vengo desde el arte, del oficio del arte, sé que todo lo que yo hago en mi vida me sirve para mi oficio. Entonces, ir a limpiar un water lo hago con el conocimiento de que me estoy
desarrollando también artísticamente. Podría sonar, no sé, para alguien que no entiende lo que estoy diciendo, podría sonar lo más Me estúpido que encanta. puedo estar diciendo, pero, ¿cachai? A mí eso sí me genera un crecimiento humano, hacerme cargo de mi casa, cocinar, lavar los platos, lavar un water, regar, limpiar la caca a los perros todos los días, limpiar cada cosa que haya, para mí significa desarrollo personal, humano, y eso también me lleva a ser un mejor profesional. Desde ahí, desde entender el arte, desde ese lado, toda acción que uno haga en el día a día te va a ayudar, porque el arte permite como un poco esa capacidad de análisis a veces, de observarse, ¿cachai? Y de detenerse. De detenerse, eso te iba a decir, detenerse como en la rapidez de esta hiperglobalización, hipercomunicación, que todo pasa rápido. Si no prendiste la tele, te quedaste atrás en miles de cosas que pasan en un día, terrible, detenerse. La Yo no prendo detención la es tele, me volvería loco si prendiera la tele, ¿cachai? más, todos estamos medio locos. Hay No, otra sí. pregunta, Nico, dice Claudio Daza, ¿y quiénes podrían ser sus referentes culturales? Está buena esa pregunta. Ahí, ahí también está, podemos vincularlo desde dos lados. Yo podría decir que un referente cultural es un artista así consagrado a nivel mundial, o es un gran pensador y profesor como Gastón Sublet, por ejemplo. Don Gastón. O también para mí un referente cultural puede ser mi vecino que tiene 60 años, estoy poniendo un caso hipotético, que sabe agarrar su caballo, ponerle un arado, cultivar su tierra y darle de comer a 5 personas. Eso puede ser mi referente cultural. Como es súper amplio el espectro de referente cultural, ¿cachai? Pero sin embargo, para mí sin duda gente, por no hablar de un caso en particular, es gente que no solo busca un beneficio propio, sino que trata de permear y de que lo que haga en beneficio personal también sirva para el resto de las personas. Yo creo que eso un poco es un referente cultural para mí y ahí hay varios ejemplos. Hay mucha gente altruista, hay mucha gente sencilla, humilde que trabaja, es un profesor de colegio, es una profesora, es una educadora de párvulo, es una educadora diferencial, es un médico, ahí puede ser cada persona. O sea, a propósito de lo que está pasando hoy día con la pandemia y los cientos de profesionales de la salud que han estado ahí parados defendiendo la vida de las personas como nadie. Es interesante lo que dices de esto, como ampliar la lectura de la cultura y de los referentes culturales. Me parece muy interesante, un poco porque los conceptos nos referencian cosas y de repente cuando uno piensa en arte, inmediatamente significan cosas en tu cabeza, cultura, significan cosas en tu cabeza y un poco esas palabras también están capturadas también por lo mismo que hablamos antes, un modelo, como, Por mira, modelos, exacto. mira, el referente cultural es esta es la cultura dominante, esto es el pop, esto es lo que la lleva ahora, estos son tus referentes, estos son tus modelos a seguir y finalmente eso significa, genera un símbolo en tu cabeza que de repente no tiene por qué ser así, como se ve capturado por nuevamente un modelo, como es muy interesante. Y por eso que ahora es súper interesante lo que estamos viendo porque justamente los paradigmas se están rompiendo. Eso, Y pareciera que hay que dialogar y que tal vez no tener ideas tan fijas, ¿cachai? Tener seguridad en mí mismo no significa que yo pienso de tal manera y así soy. No, tener seguridad en mí mismo probablemente debiese ser tener la capacidad de dialogar con alguien y entender que estoy equivocado y eso, que esa persona me puede estar enseñando algo, lógico. algo así. Eh, no, totalmente de acuerdo. Tiene que ver con una disposición frente a los demás distinta, de Mm. entender que todos y todas y todes te Y todo pueden eso, sí. enseñar siempre algo. Eh, y a propósito de los referentes culturales, yo quiero aquí pasar un poco el carril diciendo una cuestión para las personas que están escuchando. Nosotros, Nico, siempre en el programa intentamos como pasar como falsos comerciales, como para ciertas como actividades comunitarias de Viña del Mar. Plaza Viña trabaja con hartas comunidades y ahora
armó una campaña que se llama La Luca Semanal, que lo levantó una comunidad que se llama Ubuntu, ¿ya? Ellos trabajan con diferentes campamentos, principalmente en Reñaca Alto, no esa Reñaca que me imagino que todo el mundo se le referencia en la cabeza, otro Reñaca, en donde hay casas livianas, sin agua potable, sin alcantarillado público. Y bueno, tú caché que ahí las personas, para sobrevivir, todavía no llega ayuda del Estado bien, las entregas de las cajas ha sido un poco complicada, entonces frente a la inexistencia de ayuda como del Estado, las personas como siempre han sabido organizarse y agenciarse y ahí están haciendo ollas comunes. Y obviamente que toda la semana la gente tiene que comer, alimentan cada comedor más de 150 familias, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Y hoy día con la cuarentena, y Nico, te cuento que acá en Viña, no sé, allá en Santiago, tú estás allá, acá llovió hoy día y antes de ayer. Y tú caché que allá no está pavimentado, entonces más encima la cuarentena y el barro en las casas, todo se hace re complicado, entonces paso el dato para que se puedan meter en las redes sociales. La campaña se llama Una Luca Semanal y es de Ubuntu, así que para que si la pueden seguir y quizás promocionarla para que una luquita. Tiene que ver con todo lo que nosotros hablábamos antes, como de pensar en la comunidad, de tener referentes, de entender que la lluvia no le pega igual a todos, de que la cuarentena no le pega igual a todos, que algunos estamos calientitos y otros están pasando frío y que la vida no puede continuar así nomás, que tenemos que colaborar y eso puede ser con una luca. Y eso. Genial. Oye, Nico, te quiero dar unas palabras, si es que tú querés, como para que cerremos, un comentario, cariños, saludos, algún recado que nos quieras dar, consejos, libros. Cariño a todo el mundo. Creo que es súper importante hoy en día no planificar tanto, tal vez, para no frustrarse, ir día a día, aprovechar mucho lo que hay, aprovechar, desconectarse un poco del exterior y estar en lo que estamos obligados a estar, que es con quien te tocó adentro de la casa. Hay gente que está sola, a comunicarse también, y la gente hay que no mujeres está que están sola, con sus potenciales agresores, hay que recordarlo también. También, preocuparse justamente también, no cuesta nada llamar a un hermano o una hermana que esté más solita que uno, a los viejos también, cuidarse mucho, ser precavido y pensar, no sé, sobre todo hago un llamado a la gente que son padres jóvenes, que tienen niños chicos, que les vamos a dejar. Que les vamos a dejar. A mí me preocupa mucho el lugar de donde traje a mi hija. A veces me arrepiento. No me arrepiento porque es una hermosura de persona, pero me siento tan responsable que hay que hacer algo bacán y hay que hacerlo ahora porque no hay tiempo. Es complicado, no hay tiempo. Así que las mejores energías, bendiciones para todos. Agradecer esta invitación, esta conversa que tanto hace falta a veces, conversar desde el interior. Y bueno, y pese a sea el Reñaca bajo o el Reñaca alto, de las casas livianas o las calles con barro, sentirse agradecido del entorno geográfico donde están. Yo les envidio un poco que puedan de repente caminar un par de cuadritas y pegarle una mirada al mar. Eso ya es un gran regalo, agradecerlo. Aquí no podemos hacerlo y pucha que nos gustaría. Oye, Nico, muchas gracias y muy lindas tus palabras. Que te vaya súper bien. Bacán, muchas gracias a ti, cuídate. Gracias. Y gracias por hacerte el tiempito. Y nos despedimos. Este fue un capítulo más de Un Tecito en Plaza de Viña y los dejamos. Que les vaya súper bien.